A continuación tenemos a Abigail Asiri Salazar Flores. Actualmente está cursando sexto de primaria en el Colegio Merici. Le gustan mucho las matemáticas y los deportes. Practica parkour y telas. También le gusta la música. Ella toca el piano y el violín. Le gusta leer, resolver acertijos y enigmas. Y en sus ratos libres usa su creatividad para hacer cosas diferentes. Lo que le inspira es el deseo de compartir sus ideas y opiniones sobre temas que impactan en nuestra vida diaria, con el fin de hacer reflexionar a las personas y contribuir a transformar este mundo. Su charla es Origen e impacto de la violencia. Bienvenida, Abby. Vamos a hacer un ejercicio. Los invito a cerrar sus ojos. Imaginen que están en el auto, parados. No avanzan ni un centímetro. Imaginen que tienen prisa por llegar a algún lugar. Al trabajo, a la escuela, a una reunión, a una cita, pero hay tráfico. Escuchen el claxon de los coches. ¿Qué sienten? ¿Tienen el impulso de hacer algo o se van a quedar dentro del coche esperando avanzar? ¿Quieren gritar, tocar el claxon, bajarse del coche, ponerse a pelear? Ya pueden abrir sus ojos. ¿Cómo se sintieron? Levántalo su mano. ¿Quién se sintió enojado, estresado, frustrado o desesperado? Gracias. Ahora levante su mano. ¿Quién pudo controlarse y esperar pacientemente? Gracias. ¿Alguien pensó en una palabrota? Hola, soy Abby y les voy a hablar sobre el origen e impacto de la violencia. Y en una ocasión iba con mi familia en el coche y había mucho tráfico. Y aun cuando el semáforo estaba en verde, no se podía avanzar, porque los coches de la calle que cruzaba se quedaban estorbando y se hizo un embotellamiento. Al poco rato, los coches de enfrente empezaron a avanzar y cuando apenas nos tocaba pasar a nosotros, el señor que venía al lado le empezó a gritar a mi papá que se estaba metiendo y que estaba estorbando, cuando en realidad el otro era el que se estaba metiendo. Mi papá le contestó que él era el que lo estaba haciendo y el otro le empezó a decir groserías. Y ya cuando mi papá estaba enojado, mi mamá le dijo que fuera prudente y que no le hiciera caso para evitar una pelea. Con esto nos damos cuenta cómo la falta de control de nuestros impulsos o el mal manejo de ciertas emociones pueden terminar generando violencia. Sigamos con unos datos sobre la violencia. ¿Sabían que aproximadamente 12,000 personas en el mundo mueren a diario a causa de la violencia? Según una publicación de la OMS en 2022. Y que actualmente hay 28 países involucrados en conflictos, los cuales aparecen mencionados en un sitio web que se llama Global Conflict Tracker. Algunos son guerras entre países o guerras civiles. Otros son conflictos por inestabilidad política, disputa de territorios, por crimen organizado o por terrorismo. Y estos conflictos son originados por diferentes motivos, por ambición y poder, por la necesidad de tener el control sobre otros, por la falta de tolerancia, por no llegar a acuerdos, entre otros. Pero no solo existen conflictos a grandes niveles. En nuestro entorno también podemos ver conflictos, ya sea entre los adultos y lamentablemente también entre los niños, como peleas entre hermanos, desacuerdos entre compañeros, tanto en los juegos como en los deportes. Todo puede comenzar simplemente con un enojo. A veces continúa con malas palabras y hay casos en los que hasta se llega a los golpes. Muchos de los conflictos terminan en violencia y no deberían de terminar así. ¿Cuál es realmente el origen por el cual las personas actúan de manera violenta? Estamos expuestos a ver violencia ya sea en noticias de la tele, en redes sociales, videojuegos, películas o programas de televisión y hasta en nuestro propio entorno. No es sano vivir en ambientes con violencia. ¿Podría afectar nuestro futuro?
¿Han pensado las consecuencias que podrían tener estas reacciones en las personas? Todos debemos de ser conscientes del impacto en nuestra salud mental como niños al ver contenidos violentos. Pero, ¿qué es salud mental? La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar que permite enfrentar el estrés, desarrollar habilidades, aprender, trabajar y contribuir a la mejora de la comunidad. ¿Y por qué nos afecta ver escenas de violencia? Porque nos provocan miedo y ansiedad. Y si constantemente vemos violencia a nuestro alrededor, posiblemente nos vuelva un tanto agresivos al actuar, ya que de niños tendemos a imitar comportamientos sin cuestionarnos si son buenos o malos. También, al ver violencia frecuentemente en los medios, evita que seamos sensibles ante ciertas situaciones, porque ya lo vemos como algo cotidiano. ¿Se han puesto a pensar cuál es el origen por el cual las personas actúan de manera violenta? En algunos artículos he leído que puede ser causado por la emoción que provocó alguna circunstancia que acaba de pasar, porque tanto niños como adultos llevan una vida llena de estrés, o desafortunadamente porque tienen una personalidad más impulsiva, porque son poco tolerantes, porque tienen inseguridad, por necesidad de control o simplemente hasta por no dormir bien, por la falta de atención o por no saber aceptar comentarios constructivos de los demás. Todo esto podría tener un impacto cuando seamos adultos, ya que cuando queramos resolver algún conflicto, en lugar de resolverlo siendo empáticos, teniendo una buena comunicación y controlando nuestros impulsos, lo resolveremos peleando, siendo egoístas o pensando solo en qué nos beneficiará, sin ponernos de acuerdo y actuando sin razonar. Pensando en qué podemos hacer para evitar actuar de esta manera, me acordé que alguna vez mi papá me habló del estoicismo, una corriente filosófica que dice que aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar la manera en la que piensas y en la que reaccionas. Los principios del estoicismo nos dicen que las personas tienen que ser disciplinadas, autocontroladas y tolerantes, y que deben de tomar con calma lo que sucede a su alrededor. También que deben de controlar sus emociones y tomar decisiones usando la razón y la sabiduría. Hay que distinguir qué está bajo nuestro control y qué no. Por ejemplo, si yo llevo una mochila con la imagen de un personaje muy infantil a la escuela, yo decido cómo reaccionar. Puedo decir reaccionar con violencia, respondiendo feo, o si decido reaccionar con prudencia, respondiendo racionalmente y controlándome. Quisiera compartirles algunas estrategias que mi familia y yo hemos aprendido de doctores, psicólogos y expertos en el tema para controlar nuestro enojo. Caminar, escribir, escuchar música, respirar para lograr la calma, hacer alguna actividad relajante, hablar con alguien de cómo te sientes, abrazar un peluche o almohada o hacer algo bueno por alguien más. Para que podamos desde pequeños aprender estas estrategias, necesitamos la ayuda de nuestros papás y maestros, bueno, de los adultos en general. Ustedes tienen que ser conscientes de que los niños que crecemos en ambientes libres de violencia nos convertiremos en adultos felices, seguros y con estabilidad emocional. Por eso ahora quiero proponerles algunas sugerencias de cosas que tanto mis papás como otros que conozco han hecho para que tengamos una vida más sana. Enséñanos buenos hábitos para que cuando surja algún problema o desacuerdo podamos resolverlo mediante el diálogo, escuchando a todas las personas implicadas. Enséñanos las consecuencias de nuestras acciones, reacciones y comportamientos. Denos un buen ejemplo para que cuando nosotros observemos los comportamientos de los adultos, no los imitemos. Tienen que cuidar su manera de reaccionar frente a nosotros. Estén más al pendiente de lo que vemos en los medios y ayúdenos a formar un criterio para distinguir qué es correcto y qué no. Modelen tranquilidad ante una situación violenta para que puedan ayudarnos a afrontarla en el futuro. Pero, ¿creen poder aplicar esto en su vida diaria? ¿Cómo quieren que sus hijos o sus alumnos los vean? Como unos adultos que nunca les dieron la formación necesaria para poder resolver algún conflicto que surja
en la vida diaria, o como los adultos que siempre estuvieron al pendiente de los niños y les enseñaron que hay que vivir en paz. También pensé en algunas sugerencias para los niños, ya que también está en nosotros controlar la manera en la que reaccionamos. Elijamos contenido que nos aporte, no que nos altere. No dejemos que los videojuegos o las redes sociales nos eduquen. Controlemos nuestro enojo antes de reaccionar, ya que en ese momento nuestro cerebro no puede controlar la manera en la que pensamos y podemos actuar nada más por impulso. Recuerden que el enojo hace que hagamos o digamos cosas que no haríamos estando calmados. Pidamos disculpas cuando reconozcamos que hemos cometido una falta. Aprendamos a negociar, escuchar a los otros para ponernos de acuerdo en las decisiones. Aprendamos a convivir armónicamente. Seamos respetuosos, no insultemos y no digamos malas palabras. Pero también como sociedad busquemos que no se fomente la violencia fabricando juguetes que la propicien, como pistolas o escenas agresivas de videojuegos. Solicitar al gobierno más áreas recreativas para fomentar la integración entre niños, jóvenes y hasta entre los adultos, y así aprendamos a resolver conflictos que surjan de la vida diaria. Y los que ya tenemos una cerca, usémosla en lugar de estar viendo videos o jugando en la tableta. Desarrollar habilidades socioemocionales como la empatía y la equidad, así como estrategias como la buena comunicación y valores como la tolerancia y el respeto. Tomar decisiones tomando en cuenta las implicaciones que tienen. Buscar el momento y el lugar adecuado para resolver conflictos, promoviendo acuerdos, analizando diferentes alternativas y sobre todo cumpliendo, para así lograr un ambiente más sano y pacífico. Ser conscientes de que las personas tenemos distintas formas de pensar, intereses y costumbres y que existe una gran diversidad de ideas y de formas de pensar, y seamos respetuosos ante estas diferencias. Que puedan aplicarlo, todo lo que les acabo de mencionar hace rato. Es muy importante que lo aprendan a aplicar para que así, más bien pensando en el bienestar de sus hijos, de sus alumnos o de la sociedad en general. Porque recuerden, siempre podemos mejorar, tanto nuestros hábitos como nuestra forma de actuar. Lo más importante es que nosotros mismos aprendamos a detectar a tiempo qué es lo que está provocando que en ocasiones reaccionemos así, para que no hagamos cosas de las que después nos podamos arrepentir. Necesitamos darle la importancia que se requiere a este tema. Para eso les recomiendo retomar el estoicismo, porque está en nosotros controlar la manera en la que reaccionamos y en la que pensamos. Vuelvan a cerrar sus ojos. Piensen en una acción de la que les hablé que puedan aplicar a su vida diaria para vivir mejor, con más paz, pero sobre todo que sea un buen ejemplo para los niños. Abran sus ojos y sean agentes de cambio para romper las barreras de la violencia. Sean un buen ejemplo para los niños. Gracias.